11. Winston despertó muy emocionado y le dijo a Julia, he soñado que... y se detuvo porque no podía explicarlo. Era excesivamente complicado. No solo se trataba del sueño, sino de unos recuerdos relacionados con él que habían surgido en su mente segundos después de despertarse. Todo había ocurrido dentro del pisapapeles de cristal, pero la superficie de este era la cúpula del cielo y, dentro de la cúpula, todo estaba inundado con una luz clara y suave gracias a la cual podía verse interminables, interminables distancias. El sueño había partido de un gesto hecho por su madre con el brazo y vuelto a hacer 30 años más tarde por la mujer judía de un noticiario cinematográfico cuando trataba de proteger a su niño de las balas antes de que los autogiros los destrozaran a ambos. El sueño seguía vivo en su mente, sobre todo el gesto protector de la madre, que parecía contener un profundo significado. Winston comprendió por la respiración de Julia que estaba a punto de volverse a dormir. Le hubiera gustado seguirle contando cosas de su madre. No suponía, basándose en lo que podía recordar de ella, que hubiera sido una mujer extraordinaria, ni siquiera inteligente. Sin embargo, estaba seguro de que su madre poseía una especie de nobleza, de pureza, solo por el hecho de regirse por las normas privadas. Los sentimientos de ella eran realmente suyos y no los que el Estado le mandaba tener. Cuando se amaba a alguien se le amaba por el mismo, y si no había nada más para darle, siempre se le podía dar amor. Lo terrible era que el partido había persuadido a la gente que los simples impulsos y sentimientos de nada servían. Cuando se estaba en las garras del partido, nada importaba lo que se sintiera o se dejara de sentir, lo que se hiciera o se dejara de hacer. Lo que importaban eran las relaciones humanas y un gesto completamente inútil, un abrazo, una lágrima, una palabra cariñosa dirigida a un moribundo, poseían un valor en sí. De pronto pensó Winston que los proles seguían con sus pensamientos, sus sentimientos y emociones. No eran leales a un partido, a un país, ni a un ideal, sino que se guardaban mutua lealtad unos a otros. Por primera vez en su vida, Winston no despreció a los proles ni les creyó solo una fuerza inerte. Algún día muy remoto recobrarían sus fuerzas y se lanzarían a la regeneración del mundo. Los proles continuaban siendo humanos, no se habían endurecido por dentro, se habían atenido a las emociones primitivas que Winston tenía que aprender de nuevo por un esfuerzo consciente. Los proles son seres humanos, dijo en voz alta. Nosotros, en cambio, no somos humanos. ¿Por qué? Preguntó Julia, que había vuelto a despertarse. Winston reflexionó un momento. ¿No se te ha ocurrido pensar, dijo, que lo mejor que podríamos hacer sería marcharnos de aquí antes de que sea tarde y no podamos vernos más? Sí, querido, se me ha ocurrido varias veces, pero no estoy dispuesta a hacerlo. Hemos tenido suerte, dijo Winston, pero esto no puede durar mucho tiempo. Tú pareces normal e inocente. Si te alejas de gente como yo, podrías vivir otros 50 años. No, ya he pensado en todo eso. Lo que tú hagas, eso haré yo. Quizá podemos seguir juntos otros 6 meses o un año. No se sabe, pero al final es seguro que tendremos que separarnos. ¿Te das cuenta de lo solos que nos encontramos? Cuando nos hayan agarrado, no habrá nada, absolutamente nada, que podamos hacer el uno por el otro. Si confieso, te fusilarán, y si me niego a confesar, te fusilarán también. Nada de lo que yo puedo hacer o decir, o dejar de decir y hacer, serviría para aplazar tu muerte ni 5 minutos.
Ninguno de nosotros dos sabrá siquiera si el otro vive o ha muerto. Sería inútil intentar nada. Lo único importante es que no nos traicionemos, aunque por ello no iban a variar las cosas. Si quieren que confesemos, replicó Julia, lo haremos. Todos confiesan siempre. Es imposible evitarlo, retorció Arana. No me refiero a la confesión. Confesar no es traicionar. No importa lo que digas o hagas, sino los sentimientos. Si pueden obligarme a dejarte de amar, esa sería la verdadera traición. Julia reflexionó. A eso no se puede obligarte, dijo al cabo de un rato. Es lo único que no pueden hacer. Pueden obligarte a decir cualquier cosa, pero no hay manera de que te lo hagan creer. Dentro de ti no pueden entrar nunca. Eso es verdad, dijo Winston, con un poco más de esperanza. No pueden entrar en nuestra alma. Si podemos sentir que merece la pena seguir siendo humanos, lo habremos derrotado. 12. Lo habían hecho por fin, lo habían hecho. La habitación donde estaban era alargada y de suave iluminación. La telepantalla había sido amortiguada hasta producir solo un leve murmullo. La riqueza de la alfombra azul oscuro daba la impresión de andar sobre el terciopelo. Era un extremo de la en un extremo de la habitación estaba sentado O'Brien, ante una mesa bajo una lámpara de pantalla verde con un montón de papeles a cada lado. No se molestó en levantar la cabeza cuando el criado hizo pasar a Winston y a Julia. El corazón de Winston latía tan fuerte que dudaba de poder hablar. Había sido un acto de inmensa audacia entrar en ese despacho y una locura incontenible llegar juntos. En muy raras ocasiones se podían entrar en las residencias del partido interior, ni siquiera en el barrio donde tenían sus domicilios. La atmósfera del inmenso bloque de casas, la riqueza y amplitud de todo lo que allí había resultaba intimidante. El criado O'Brien los había hecho pasar a los dos sin demora. O'Brien se levantó de la silla y avanzó hacia ellos, cruzando parte de la silenciosa alfombra. Algo del ambiente oficial parecía quedarse desprendido de él. El terror que ya sentía Winston se vio aumentado por el azoramiento corriente que se experimenta al serle molesto a alguien. Creía haber cometido una estúpida equivocación. Pues, ¿qué prueba tenía él de que O'Brien fuera un conspirador político? Solo un destello de sus ojos y una observación equívoca. Aparte de eso, todo eran figuraciones suyas basadas en un ensueño. Al pasar O'Brien frente a la telepantalla, pareció acordarse de algo. Se detuvo y giró una llave que había en la pared. Se oyó un breve chasquido. La voz de la telepantalla se había callado de golpe. Julia lanzó una exclamación, un apagado grito de sorpresa. En medio de su pánico, a Winston le causó aquello una impresión tan fuerte que no pudo evitar estas palabras. ¿Puedes apagarlo? Sí, dijo O'Brien. Podemos cerrarlos. Tenemos ese privilegio. Cuando la telepantalla cerrada, la habitación parecía mortalmente silenciosa. Winston dificultosamente conseguía mantener sus ojos fijos en los de O'Brien. ¿Está eso completamente cerrado?, insistió Winston. Sí, estamos solos. Pues vinimos aquí porque creemos que hay un movimiento clandestino, una especie de organización secreta que actúa contra el partido. Queremos formar parte de esa organización y trabajar en lo que podemos. El criado de cara amarillenta entró trayendo una bandeja con una botella y vasos. Martín es uno de los nuestros, dijo O'Brien. Sentémonos y hablemos. O'Brien llenó los vasos con un líquido rojo y dijo, podemos empezar brindando por nuestro jefe, Emanuel Goldstein. Goldstein existía. La su subversión era auténtica. La hermandad no era un invento. Winston y Julia se veían tan asustados como eufóricos. O'Brien explicó que podían reunirse 20 minutos.
Después debían activar la telepantalla. Enseguida les preguntó qué estaban dispuestos a hacer. Todo aquello que seamos capaces, dijo Winston. Tendrán que luchar a oscuras, dijo O'Brien. Recibirán órdenes y deberán cumplirlas sin saber por qué. Les mandaré un libro que les aclarará todo sobre nuestra lucha. Cuando lean ese libro serán miembros de la hermandad. Por ahora se comunicarán conmigo. Los miembros de la hermandad no se conocen entre ellos. El propio Goldstein solo conoce a algunos afiliados. Lo único que mantiene la cohesión de la hermandad es el convencimiento de que es indestructible. Deben acostumbrarse a la idea de vivir sin esperanzas. Trabajarán algún tiempo, los detendrán, confesarán y luego los matarán. Esos serán los resultados que podrán ver. No hay posibilidad de que se produzca algún cambio perceptible durante sus vidas. Nosotros somos los muertos. Nuestra única vida verdadera está en el futuro. Hay que arreglar todavía algunos detalles, dijo luego. Supongo que tendrán algún escondite. Winston le contó de la habitación en la casa del señor Charrington. Por ahora basta con eso. Más tarde buscaremos otra cosa, dijo O'Brien. Hay que cambiar de escondites con frecuencia. En unos días te haré llegar un libro de Goldstein que debes devolver a más tardar en 14 días. Estuvieron callados un momento. Falta un par de minutos para que tengas que irte, dijo O'Brien. Quizá volvamos a encontrarnos. Si eso ocurre, nos veremos en... Winston lo miró fijamente. El sitio donde no hay oscuridad, dijo vacilando. O'Brien asintió con la cabeza, sin dar señales de extrañeza. En el sitio donde no hay oscuridad, repitió. 13. Winston estaba calladísimo, cansadísimo, tan cansado que le parecía estar convirtiéndose en gelatina. Pensó que su cuerpo no solo tenía la flojedad de la gelatina, sino también su transparencia. Trabajaba tan solo, le quedaba una frágil estructura de nervios, huesos y piel. Había trabajado más de 90 horas en 5 días, lo mismo que todos los funcionarios de su ministerio. Ahora se había terminado la tarea y no tenía nada que hacer hasta la mañana siguiente. Podía pasar 6 horas en un refugio y otras 9 en su cama. Bajo el tibio sol de la tarde se dirigió despacio en dirección a la tienda del señor Charrington, sin perder de vista las patrullas, pero convencido irracionalmente de que esa tarde no había para él ningún peligro. La pesada cartera que llevaba golpeaba sus rodillas. Dentro iba el libro que había recibido 6 días atrás, pero que todavía no había abierto. En el sexto día de la Semana del Odio, después de los desfiles, discursos, gritos, cánticos, banderas, películas, estruendo de trompetas y tambores, arrastrar de pies cansados, rechinar de tanques, zumbido de escuadrillas aéreas, salva de cañonazos. Después de 6 días de todo eso, cuando el gran orgasmo político llegaba a su momento culminante y el odio general contra Eurasia era ya un delirio tan exacerbado que si la multitud hubiera podido apoderarse de los 2000 prisioneros de guerra euroasiáticos que habían sido ahorcados públicamente, el último día de los festejos los habría despedazado. En ese momento, precisamente, se había anunciado que Oceanía no estaba en guerra con Eurasia, luchaba ahora contra Asia Oriental y Eurasia era su aliado. No hubo ningún reconocimiento de que hubiera habido engaño, solo se hizo saber repentinamente que el enemigo no era Eurasia, sino Asia Oriental. Winston se fue al Ministerio de la Verdad, lo mismo hizo todo el personal, aunque ya eran las 23. Todos sabían lo que les tocaba hacer en tales casos. Gran parte de la literatura política de los últimos 5 años quedaba anticuada. Había que cambiar todo a la velocidad del rayo. El trabajo que eso suponía era aplastante, y eso duró 6 días en los que casi no durmió nadie. Un hondo y secreto suspiro recorrió el ministerio el sexto día. Se acababa de realizar una hazaña que nadie podía mencionar nunca. Era imposible, ya que ningún ser humano
pudiera probar documentalmente que había habido una guerra con Eurasia. Inesperadamente se anunció que todos los trabajadores del ministerio estaban libres hasta el día siguiente. Con una sensación placentera subió las escaleras de la tienda del señor Charrington. Estaba cansadísimo, pero se le había pasado el sueño. Encendió la pequeña y sucia estufa y puso a calentar agua. Julia llegaría enseguida. Miró el libro en cuya cubierta no había nombre ni título. Las páginas estaban gastadas en los bordes y el libro se abría con facilidad como si hubiera pasado por muchas manos. La inscripción de la portada decía: Teoría y práctica del colectivismo oligárquico, por Emanuel Goldstein. Winston empezó a leer. Capítulo primero. La ignorancia es la fuerza. Durante todo el tiempo de que se tiene noticia, probablemente desde fines del periodo neolítico, ha habido en el mundo tres clases de personas: los altos, los medianos y los bajos. Se han subdividido de muchos modos, han llevado muy diversos nombres y un número relativo, así como la actitud que han guardado unos hacia otros. Ha variado de época en época, pero la estructura esencial de la sociedad nunca ha cambiado. Incluso después de enormes conmociones y de cambios que parecían irrevocables, la misma estructura ha vuelto a imponerse, igual que un giroscopio vuelve siempre a la posición de equilibrio, por mucho que lo empujemos en un sentido o en otro. Los objetivos de estos tres grupos son por completo inconciliables. Winston interrumpió la lectura, quiso ver un poco de qué se trataba y abrió el libro en un sitio distinto. En el capítulo 3 siguió leyendo.